Una vez más, Dios nos ha regalado el privilegio de abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este día 4 de marzo de 2018 está basado en Marcos capítulo 10. Este capítulo consta de 6 unidades de pensamiento. Hoy me limitaré solamente a 2 de ellas. De los versículos 13 al 16, le presentan niños a Jesús para que los bendijese. ¿Y quiénes creen que se oponían y limitaban el acercamiento al Maestro? ¡Qué ironía! Eran los mismos discípulos. Los versículos 14 y 15 dicen: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por lo tanto, la orden imperativa es: dejad a los niños venir a mí. Querido oyente, si eres padre de familia o madre de familia, anciano o dirigente de iglesia local, maestro de escuela pública o de iglesia, ministro o académico, también para ti es esta orden: dejad a los niños venir. No sea que nos parezcamos a los discípulos en ser piedra de tropiezo para no permitir el crecimiento de nuestros niños en la vida espiritual, por lo cual es imprescindible apoyarlos en el culto familiar, en la implementación de espacios y programas en la iglesia, en enviarlos a recibir educación cristiana en nuestras instituciones y orar por ellos. Los niños son la mejor instrucción pedagógica para nuestra vida. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué quiso enseñar aquel día el Señor a sus discípulos y qué quiere enseñarnos en este día? Al respecto, el comentario bíblico adventista aporta: la sencilla confianza y la amante obediencia de un niño representan rasgos de carácter de gran valor en el reino de los cielos. Sin duda, necesitamos llegar a ser como ellos, por lo que es necesario erradicar de nosotros el escepticismo y la incredulidad que no nos permite ver y gozar del reino de Dios, aunado a obedecer los sanos principios y requerimientos que redundan para el bien de nosotros. Y aquí tenemos una primera lección: necesitamos confiar y obedecer plenamente en Jesús como lo hace un niño. Con razón, el deseado de todas las gentes, página 474, argumenta: es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Sus corazones están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para retener las lecciones recibidas. De los versículos 46 al 52 se presenta a Bartimeo, un ciego con su capa, sentado junto al camino mendigando. Este paria de la sociedad presentaba al menos 5 grandes problemas. En primer lugar, era pasado por alto, ignorado, a tal grado que se desconoce su verdadero nombre. Bartimeo es una palabra compuesta, subdividida por los términos Bar y Timeo. La expresión Bar está en arameo, que quiere decir hijo de. Por lo tanto, se sabía que su padre era Timeo. Esto significa que era hijo de Timeo. En segundo lugar, estaba ciego físicamente, por lo que creían que era una maldición de Dios. En tercer lugar, estaba atado a una capa, a un manto. Cuarto problema: yacía sentado siempre junto al camino y, por último, mendigaba. Los versículos 47 y 48 expresan: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sin lugar a dudas, el hijo de Timeo sabía y comprendía con exactitud aquellas palabras. Referente a la expresión hijo de David, el comentario bíblico adventista declara: el uso de este título estrictamente mesiánico implica cierto grado de reconocimiento de Jesús como el prometido. Nuevamente una ironía: un ciego que logra ver con los ojos de la fe, reconociendo que Jesús es el Mesías prometido que desciende del linaje de David. El hijo de Timeo ahora estaba en el lugar exacto, en el momento correcto, en circunstancias que estaban a su favor y con la persona perfecta quien daría solución a su problema. A ti que me escuchas, te pregunto: ¿cómo está tu día? ¿En qué circunstancias te encuentras? ¿Te sientes igual que el hijo de Timeo? Quizás pasas desapercibido por la sociedad y tu familia misma. ¿Has tocado fondo arrastrándote a la orilla del camino? Escucha a Jesús. De la misma manera que el hijo de Timeo comprendía que esta podía ser su única oportunidad para ser sanado por Jesús, su persistencia era un testimonio de su ferviente fe en el poder de Jesús. Hoy te invito a creer y persistir en él. Aquí tenemos la segunda lección.
Para librarse de la ceguera espiritual es imprescindible clamar a Jesús, creer por fe en Él, levantarte y arrojar tu capa. Para culminar, es necesario reafirmar lo siguiente: para que Jesús opere un milagro en tu vida, Él desea confrontarte con tu realidad espiritual. Como es su costumbre, desea que el suplicante presente su pedido específico como reconocimiento de su necesidad y como demostración de su fe. Para retroalimentar, recordemos las 2 lecciones. 1. Necesitamos confiar y obedecer plenamente en Jesús como lo hace un niño. 2. Para liberarse de la ceguera espiritual es imprescindible clamar a Jesús, creer por fe en Él, levantarte y arrojar tu capa. Que el Señor te bendiga. Agradecemos al profesor Marco Antonio Morales Pérez por escribir esta meditación y quien es el director del Colegio Rosario Castellanos Figueroa en Tecpatán, Chiapas, México. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.